En estos días leía en un artículo que hoy en día estamos fuertemente absorbidos por un mundo de incertidumbre, de temores, de dudas y relaciones inestables. Y pensaba que la mejor salida que tenemos ante esa situación es educarnos interiormente. ¿Qué sería esto de educarnos interiormente? Yo diría que ante tantas vivencias que no sabemos afrontar, como por ejemplo el manejo emocional, el cuidado de nuestro cuerpo, la responsabilidad, el libre albedrío, la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, los aspectos psicológicos que impiden una buena relación con los demás, trabajo con las amistades, el manejo de la palabra, amarnos a nosotros mismos y a los demás, etcétera. Ante todo eso es apremiante el aprender a manejar esos aspectos materiales que nos afectan. Y desde mi punto de vista, eso requiere educación interior. Eso no nos han enseñado a través del tiempo. Por supuesto, cuando hablamos de ese mundo interior, estamos hablando de una labor amorosa en la cual nos tendríamos que sumergir y no es otra cosa que incorporar lo espiritual a nuestra vida cotidiana. Quizá podríamos decir que esa vida espiritual es la que encierra una educación nueva, que si la tratáramos de separar, pues diríamos está los aspectos materiales, los aspectos psicológicos, está lo espiritual, aunque en realidad es una sola cosa. O sea, la vida espiritual es una. Si nosotros realmente decidimos educarnos en ese mundo interior, implicaría cambiar el rumbo de la vida. Es cambiar esa vida de egoísmo, del trabajo hacia uno solo y nada más que para uno, para comenzar a trabajar no solamente en el autodescubrimiento, en el cual vamos a encontrar o revisar nuestro potencial único, sino que también aprenderíamos a mirar más allá, hacia el conjunto. Y es un trabajo que requiere perseverancia en el intento. Es una perseverancia cuya actitud nos va a llevar poco a poco a integrar diferentes aspectos de la personalidad en un campo de trabajo en donde se mueven cosas muy inconscientes. Y en ese inconsciente pues tendríamos que trabajar mucho para tratar de llevar a la comprensión muchos aspectos que en este momento nos impiden ese desarrollo personal. Al ir caminando al descubrimiento del verdadero ser, en realidad es por allí, y aplicar el esfuerzo en cada instante con una mirada más puesta en el corazón, ya que eso nos va a permitir superar desafíos, pues necesariamente lo que vamos a lograr es incursionar en el subconsciente. Ese subconsciente es donde está lo que tenemos que tratar de hacer consciente, lo que está más cerca. Y allí están todos los aspectos que es necesario que nosotros tratemos de modificar para que nuestra vida realmente tome un camino distinto. Realmente es un trabajo hermoso, un trabajo que se hace desde adentro para mejorar las relaciones con el todo y conectarnos con un camino que nosotros le llamamos camino de renuncia. Bueno, en esa labor con el subconsciente es vital que podamos trabajar mucho, trabajar demasiado, ya que en ese subconsciente están ocultos todos esos procesos inconscientes que generalmente no los podemos ver a simple vista. Y yo diría que son como sombras del alma que tenemos y realmente negamos permanentemente. Entonces estaríamos hablando de hacer conscientes muchos aspectos para desenvolvernos espiritualmente. Por ejemplo, el desnudar la personalidad adquirida, tratar de descubrir cuáles son los miedos que nos mueven, tratar de ver nuestras reacciones automáticas, etcétera. Son todos procesos inconscientes. O sea, no sabemos qué pasa con nosotros cuando se expresan.
Pero esos procesos inconscientes son los que no permiten que nos acerquemos a una visión mucho más amplia de la vida, una visión más amorosa hacia los demás y nos sostienen o nos mantienen en la codicia, nos mantienen en la envidia, en los impulsos incontrolados, nos llevan al estrés, a la depresión y quizá muchas otras situaciones que nos atormentan, que son situaciones con las cuales perdemos realmente la libertad de expresar o reconocer nuestras propias limitaciones. Y de allí el gran egoísmo que está encerrado dentro de nosotros. Ejemplos habrá demasiados. Podríamos decir los estallidos emocionales que surgen cuando yo no acepto la visión que otro tiene respecto a una situación de la vida. Y cuando yo me dejo llevar por ese estallido, no me deja pensar con claridad. Y por supuesto, pues me enfrento al otro. Estos y muchos otros son momentos de debilidad, de los cuales generalmente no somos conscientes y normalmente nos impactan de una manera que no desearíamos. Bueno, entonces cuando nosotros como seres más deseosos de hacer un trabajo a ese interior, a esa educación interior, cuando tomamos conciencia de esos efectos negativos, aceptamos que el único remedio es enfrentarnos directamente a ellos. De tal manera que primero tratemos de conocer cuál es la situación que los produce. Segundo, tratamos de buscar aceptar esa situación. Y tercero, la llevamos, la integramos al trabajo interior. Miremos cómo sería esto a través de un ejemplo. Pongamos que tengo muy poco diálogo con mi pareja, porque pienso que yo siempre tengo la razón en todo. Y esa situación ha llevado al alejamiento de la relación de armonía que teníamos. Si en algún momento me doy cuenta de esto y deseo superar ese problema, lo primero que podría hacer es tratar de meditar de dónde viene esa actitud. O sea, de dónde me surge eso. Seguramente habrá muchas razones. Voy a tratar de encontrar las que más pueda. ¿Por qué esa situación se presenta o está presente en mi vida? ¿O por qué me comporto de la manera en que lo estoy haciendo? Después de todo esto, acepto que es un problema que yo mismo estoy generando. Cuando ya todo eso está visualizado, entonces lo coloco en forma inmediata en mis tareas de trabajo interior. ¿Qué es lo que quiero hacer ahí? Tratar de penetrar en el subconsciente para lograr un cambio amoroso alrededor de la situación. Y seguramente eso me va a acercar un poquito más a la pared. Pienso yo que en esos momentos es muy importante o clave que pudiéramos también escribir en un cuaderno sobre las reacciones emocionales y sentimientos que puedan surgir, meditar o estar atentos para responder a esas situaciones movidos más por el amor. Bajo toda esta mirada, que es una mirada para autodescubrirnos y lograr una mejoría personal, en ese trabajo con lo que hemos llamado subconsciente o lo que se llama subconsciente, seguramente vamos a lograr llegar a descubrir muchas facetas de nuestro verdadero ser interior. Y esto nos va a llevar a no separarnos del anhelo de que todo el conjunto de la humanidad igual, ojalá lo pueda lograr. En el fondo lo que estamos haciendo es quitándonos todas las máscaras. Generalmente nos ponemos máscaras que nos disfrazan ante los demás y hace que nos mostremos como lo que no somos. Yo le llamaría máscaras limitantes. Y son máscaras que vamos aprendiendo desde temprana edad y que vamos integrando en esa personalidad que llamamos personalidad adquirida. Por ejemplo, yo puedo tener una máscara de comportamiento en la casa y una máscara de comportamiento en la empresa. Por ejemplo, en la casa yo soy un ser intratable, pero cuando llego al trabajo me coloco la máscara del ser sociable, del ser amable, del ser que no discute. Así como eso, hay innumerables máscaras que no nos dejan descubrir lo que realmente somos. Entonces, en todo ese trabajo es importante recalcar que no es que uno trate de destruirse a sí mismo, a deshacerse de uno mismo, pero sí es muy importante reconocer
cuando uno se está colocando máscaras para que ellas no nos manejen y pueda entonces tratar de ejercer un control apropiado. Pensaría en este momentico, por ejemplo, el enojo. El enojo como emoción y como otras emociones de por sí no es mala, se puede expresar, pero yo me puedo poner una máscara donde ese enojo lo lleve a un trato muy feo con otra persona. O puedo utilizar ese enojo para ver de una manera amable lo que está pasando. Son diferentes, son diferentes las situaciones. Por ahí es toda la tarea que tendríamos que realizar. Otro aspecto que me parece importante en todo ese trabajo interior es el de mejorar toda esa vida externa que tenemos a través del establecimiento de límites y metas que uno puede alcanzar. Por ello hablamos siempre de un método para experimentar las vivencias, un método que sea adecuado a cada individualidad. Consideramos que ese método es supremamente básico. Y si uno quiere hacer que ese método sea óptimo, podría ser útil si se pregunta uno si está realizando su mejor esfuerzo o qué conciencia está uno adquiriendo a través de esa práctica. Por supuesto, todo eso tiene que estar muy bien balanceado, ¿no? Con un buen descanso, con un buen tiempo, a solas, con alimentos apropiados, con ambientes sociales equilibrados, con manejo apropiado de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, lo que se trata es de establecer una rutina que llamamos rutina liberadora, en donde uno sigue unos horarios que uno mismo elige y donde se establecen metas para organizar ese posible caos en que uno está viviendo. La razón, habrá muchas, ¿no? Pero una de las grandes es que todo ese trabajo hecho así metódico, bien organizado, nos va a permitir reservar energías, dar calidad al tiempo, satisfacer lo que es básico para la vida de una manera equilibrada. Pero en realidad es de una gran ayuda. Allí está parte de la educación interior que estamos hablando. Entonces, es hermoso llegar a admirarse por la vida. Admira la creación, el arte, la belleza. Se siente satisfecho de estar contribuyendo a forjar un mundo mucho mejor. Jung, por ejemplo, expresaba que para descubrir lo que verdaderamente uno es, por su propia individualidad, se requiere de una reflexión profunda. Yo pienso que aunque toda esa labor de desenvolvimiento espiritual es una meta alcanzable, se requiere de mucha disciplina. Uno le puede dedicar un tiempo precioso todos los días, tiempo que le va a ayudar a reflexionar en el cómo uno está viviendo, en el que está haciendo, cómo se siente, posiblemente otros interrogantes que lleven a cambiar muchos paradigmas, creencias, obstáculos, porque todos ellos nos invitan es a desmayar. Entonces uno tiene que estar muy alerta. Así vamos, desentrañando poco a poco el subconsciente, en donde generalmente se revelan muchas emociones o sentimientos ocultos que tratan de afectarnos en el proceso amoroso que hemos empezado. Lo interesante de todo es que cuando nos vamos reconociendo como lo que somos, en general tenemos más control sobre lo que uno quiere reorientar. Y es una parte vital, ¿no? El autocontrol es supremamente importante. Pensemos finalmente en lo grandioso que es encender una luz, o sea, que uno sea el colaborador de encender una luz en la oscuridad para cambiar la idea de un mundo cruel, de un mundo que a veces la gente lo ve como injusto, quizá por la falta de aceptación de una fuerza creadora, de una fuerza amorosa, que generalmente está al lado nuestro y trata de darnos enseñanzas en cada momento. Cuando uno no tiene nada a qué aferrarse, es más fácil que caiga derrotado ante las experiencias que la vida le presenta al frente. Generalmente son fuertes, a veces muy dolorosas. Pero cuando tenemos un soporte interior en el cual confiamos, siempre podemos darle un cierto sentido a cualquier caos que nos pueda rodear. Y en cierta medida, a través de esa mirada universal, en la cual nos rodeamos de cosas muy lindas que no son dogmas o estructuras limitantes, y en las cuales posiblemente vamos a estar apoyados en principios científicos más amplios,
Toda esa creencia en algo más grande nos lleva a amar de una manera más profunda a todo lo que nos rodea y nos lleva a reconocer la urgencia y lo hermoso del cambio.